Hay lugares en el mundo que están desapareciendo, no por una guerra ni por una catástrofe súbita, sino por un proceso gradual, implacable, una erosión constante que no solo se lleva la tierra, sino también las historias, los medios de vida, la seguridad de su gente. Estoy en Cedeño, en la costa pacífica de Honduras, una comunidad que durante las últimas décadas ha ido desapareciendo ante la intrusión del mar. Vine hasta aquí para entender algo que llamamos pérdidas y daños. Es un término que suena técnico, pero que en lugares como este se traduce en una realidad brutal. Las consecuencias del cambio climático, que junto a otros factores humanos, ya alteran completamente la vida de miles de personas y amenazan con borrar sus hogares, su historia y hasta su identidad. Para descifrar el impacto real en esta comunidad, hablé con quienes lo viven a diario, también con los científicos que estudian los cambios en esta costa y con las autoridades locales, para entender qué se está haciendo o qué no para enfrentar esta crisis que avanza con cada marea. Esto es lo que encontré. Si tuviera que explicarle a alguien que nunca ha estado aquí, ¿cuál es la situación que vive en estas comunidades? ¿Cómo se lo explicaría? ¿Qué le diría? Bueno, le diría que Cedeño ya se perdió. La belleza que teníamos antes de Cedeño era algo muy bonito. Esto a nosotros nos trae nostalgia, tristeza, saber que se nos está perdiendo nuestra comunidad totalmente. Ella es Sandra, es la presidenta del Comité de Turismo de Cedeño. Es dueña de un restaurante a las orillas del mar, donde vende pescado frito para los turistas. De sus 62 años, 60 los ha vivido aquí. Durante generaciones, esta ha sido una comunidad de pescadores artesanales, gente que conoce los ritmos del Golfo de Fonseca como la palma de su mano. Sus vidas, su cultura y su sustento siempre han estado trenzados con el mar. Con el tiempo, pequeños negocios familiares, comedores y sencillos hoteles surgieron para atender a los turistas que viajaban desde varias partes del país para disfrutar del sol del Pacífico. Hagamos un recuento. Las pérdidas económicas y materiales en Cedeño son profundas y muy visibles. Hablamos de cientos de viviendas que se han perdido en los últimos 30 años. Lo que antes era Cedeño Centro, un punto vital para el turismo y la pesca, hoy es un pueblo ocupado por la arena. Los escombros, sumergidos en su mayoría, son testimonios de lo que un día fue. Pues mire, es que antes aquí era una belleza, le podría decir. Por eso es que a uno le da tanta nostalgia, porque era una comunidad donde todos los niños jugábamos en las calles, jugábamos en la playa. En medio de todo eso era una gran felicidad porque habían frutas, cualquier cantidad de frutas. Había mariscos, usted es que solo tiraba una red, una atarrayita, cualquier cosa. Uy, ahí en la orilla conseguía. La erosión costera y las inundaciones, tanto por el mar como por la lluvia, han afectado mucho más que la infraestructura en Cedeño. Con las mareas cada vez más violentas, salir a pescar se volvió una actividad de riesgo. Lo que está molestando es el mar, ¿verdad? Y uno si no se amansa, uno no sale a hacer para la comida, porque ¿cómo sale aquí uno ahorita? El mar está bravo. Mira estos puestecitos, uno no viene gente porque también el mar está bravo y no se vende nada tampoco. Porque la gente solo viene hasta ahí y ras de va porque en que está bravo. Durante mi visita a Cedeño hablé con Julio, uno de los pescadores artesanales de la comunidad. Cuando lo conocí, estaba junto a otros dos jóvenes pescadores. Estaban limpiando la playa de escombros que habían quedado tras la destrucción de un barrio entero. Durante horas intentaron destruir los cimientos de una casa bajo la arena para que no les estorbara a los turistas y pudieran comprar en los restaurantes frente a la playa. Un par de horas después, la marea creció y barrió con todo su trabajo. Con cada día que los pescadores no salen, están perdiendo entre 1.300 a 1.700 lempiras, según me contaron algunos de ellos. Es decir, un día de oleaje muy agresivo puede ser la diferencia entre proveer para su familia o no. Naturalmente, eso también afecta al turismo.
Sandra me explicó que en un buen día de temporada alta, un restaurante podría generar hasta 30.000 empiras, pero si no había turistas, esa cifra podría ser cero. Justamente eso había pasado un par de semanas antes de mi visita. Esperaban tener muchos turistas por el feriado del 1 de mayo, pero la población ha escuchado los relatos de la destrucción en Cedeño, o han visto imágenes en redes sociales del oleaje cubriéndolo todo. Así los pobladores se enfrentan a un reto doble. Por un lado, comunicar la urgencia de su situación, y por otro, evitar alarmar a los turistas, porque muchas personas dependen de estos ingresos. Lo primero, antes de, digamos, de entrar al tema, digamos, de los impactos climáticos, es distinguir entre exposición y vulnerabilidad, ¿no? Sabemos que estas zonas, o por ejemplo, creo que la zona de Cedeño, Punta Ratón, estas zonas han sido declaradas como la zona cero del cambio climático. Sin embargo, eh, hay vulnerabilidad por parte de las poblaciones expuestas. Y esta vulnerabilidad se debe, bueno, en principio, no solo por la pobreza extrema que hay en el lugar, sino dónde están ubicados. Entonces, ¿qué está aumentando el nivel del mar? Está aumentando el nivel del mar. ¿Y cuánto va a aumentar? Va a depender cuánto esté aumentando la temperatura global de la Tierra, ¿verdad? Que ahí no depende tanto de la población de Cedeño ni de la población de Honduras, sino un poco más de los países más industrializados. Para entender qué está pasando en Cedeño, hablé con varias personas expertas en temas ambientales y climáticos. Quería entender hasta qué punto lo que sucede aquí con la erosión costera, las violentas marejadas y las constantes inundaciones puede ser atribuido al cambio climático y no a otras causas. Como suele suceder en temas ambientales, la respuesta es compleja. Estos fenómenos se han vuelto recurrentes y frecuentes. Conversando con la población de cada una de las comunidades, la gente le dice, no, hace tantos años esto no ocurría, o sí ocurría, pero no era tan frecuente. Ahora es cada año. Sí se va a seguir dando, ¿verdad? Porque con la expansión térmica de los océanos, el impacto va a ser mayor y estas personas son afectadas por diferentes tipos de marejadas o por diferentes tipos de fenómenos extremos. Si hay una tormenta tropical, si hay un huracán, entonces también son afectados. Entonces, mientras ellos sigan, mientras no haya una regulación para que estas personas puedan ser reubicados en otra zona o tomen otro tipo de medidas, siempre van a seguir siendo afectados. Ella es Keira Costa, es ingeniera ambiental especializada en ciencias del agua. También es coautora de este estudio. Aquí se habla de cómo Cedeño es vulnerable ante las lluvias extremas, los huracanes e inundaciones por el aumento del nivel del mar, eventos que están ligados directamente al cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial nos da una imagen contundente. En 2024, el nivel medio global del mar alcanzó un nuevo récord. Este nivel no solo está aumentando, sino que lo está haciendo de forma acelerada, una tendencia que se proyecta que continúe a lo largo de esta década. Pero el aumento del nivel del mar es solo una pequeña parte del problema. El IPCC advierte también que el incremento de los vientos y las lluvias de los ciclones tropicales, junto con el aumento de las olas y el nivel del mar, agrava los eventos extremos y los peligros en zonas costeras como esta. Justamente por eso, para la comunidad de eventos como el huracán Mitch en 1998, Eta y Ota en 2021 y la tormenta tropical Sara de 2024 son parte de sus relatos, porque identifican cómo estos eventos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y más frecuentes por el cambio climático, son un punto de inflexión en el deterioro de sus comunidades. Sin embargo, lo que pasa en Cedeño no se puede resumir a una sola causa. Digamos que hay atribuir solamente al cambio climático lo que sucede en Cedeño es demasiado reduccionista, ¿no? La vulnerabilidad implica también, digamos, factores sociales, de desigualdades socioeconómicas, estructurales, de infraestructura también física, para hacer frente a esta posición, ¿no? Estas son lagunas para la producción de camarón, que es uno de los principales productos de exportación de Honduras. Muchas fueron construidas en zonas deforestadas.
antiguos bosques de mangle que servían como barrera ante la intrusión del mar. Diversos expertos con quienes hablé consideran que esta industria, que promueve el cambio del uso de suelo para instalar sus operaciones, es una de las principales responsables de la erosión costera. Digamos, lo que tratamos de hacer aquí es, desde la evidencia, mostrar que el tema de clima, el tema de seguridad, el tema de medio ambiente, el tema de migración, de desplazamiento, en realidad está relacionado, ¿no? Ese es el punto principal de nuestra investigación. Por un lado, tenemos una comunidad empobrecida y que depende de los recursos del mar. Por otro lado, actividades humanas como la urbanización o la instalación de industrias extractivas. Y por otro, los efectos del cambio climático, que pueden agravar todas estas afectaciones. Don Dago, por ejemplo, que es uno de los líderes comunitarios, mencionaba que él no quería que sus hijos fueran pescadores y que no le miraba sentido a que más niños quisieran ser pescadores, pero vos mirabas después cuando caminabas en la playa y todo, que los niños estaban ahí ayudando a sus papás, porque tampoco es que tenían otras opciones de qué hacer para sobrevivir y que es algo meramente nato, pues ellos sí miraban, admiraban el hecho de ser pescadores. Las diferentes afectaciones ambientales y climáticas en Cedeño están haciendo que se pierdan cosas mucho más allá de lo material. Tanto los estudios que se han hecho en la zona como los testimonios de los pobladores hablan sobre cómo se ha debilitado su identidad y sus prácticas. Por ejemplo, la tradición de calendarizar las mareas para saber cuándo pescar ya no es tan efectiva. Es una comunidad meramente pesquera, ¿verdad? Las personas tenían bien mapeados su calendario estacional de cuándo hacen qué, ¿verdad? Y qué tengo que hacer yo para sobrevivir en los meses que no hay pesca. Pero ahorita, por los cambios que han habido en el clima y demás, sí hay más incertidumbre. También la comunidad está cambiando. Muchos de los habitantes de Cedeño han tenido que emigrar a Estados Unidos, España o al interior de Honduras para tener oportunidades laborales que en Cedeño son más escasas, y la necesidad de reubicación ha empeorado conflictos por el acceso a la tierra, debilitando este tejido social. Pero también se han perdido otras cosas. El mar destruyó la escuela del pueblo, que quedaba cerca de la playa, y la comunidad tuvo que construir otra tierra adentro. Incluso algo tan básico como el ocio dentro de la comunidad se ha perdido, y ahora los niños y los jóvenes que quedan no tienen mucho por hacer. Nosotros hemos luchado porque haya un lugar donde los jóvenes tengan donde ir a. Teníamos una biblioteca, no nos apoyaron y ahí está la biblioteca, ahorita ya la están, pero ahora ya no van, no hay juegos, las autoridades no le han dado importancia a eso. Y era el único lugar donde los jóvenes iban a jugar tan siquiera con rompecabezas o a tocar guitarra, que habían guitarra. El caso de Cedeño ha sido paradigmático y muy estudiado tanto desde la ciencia como desde el periodismo, pero según pobladores e investigadores, esta visibilidad no se ha traducido en una acción estatal decisiva. Los pobladores se han organizado para proponer una reubicación planificada, buscando terrenos para vivir lejos de las zonas más vulnerables. Pero como me explicó Freddy Chavarría, jefe de la unidad de gestión de riesgo de la alcaldía de Marcovia, poco se ha hecho. Ahorita, cuando vino la marejada, entonces nosotros, yo hice levantamiento con las personas de la comunidad de todas esas 537 familias que fueron afectadas directamente. ¿Y qué pasa? Vino Copeco, hicieron el show, y qué para comentarles que no han venido, no han fallado. Entonces la gente de aquí está muy molesta, pues, que nos tienen a la intemperie. Y pues el alcalde, bueno, una cantidad que es difícil para poder nosotros como municipalidad cubrir, ¿verdad? Hablamos de muchos millones de lempiras, que según Freddy la alcaldía no tiene dentro de su presupuesto y que el Estado no se ha encargado de gestionar. Aún así, las propuestas de la comunidad van más allá de la contención del mar y apuntan a una resiliencia integral. Para reactivar su economía proponen turismo sostenible, capacitación en oficios y apoyo a emprendimientos locales. Para garantizar su alimento plantean huertos familiares y acuicultura a pequeña escala. Y para protegerse del océano combinan la restauración de manglares con la construcción de barreras físicas. Estas propuestas demuestran que la comunidad tiene un diagnóstico claro. La seguridad climática es inseparable de su bienestar económico y social, porque lo que se desvanece en Cedeño
va mucho más allá de una línea costera devorada por el mar. Con cada metro de playa que se pierde, lo que realmente se erosiona es el tejido mismo de la comunidad. Es la desintegración paulatina de un modo de vida, la pérdida de la cohesión social y de las perspectivas de futuro para las nuevas generaciones. El caso de Cedeño es representativo de los desafíos que enfrentan muchas comunidades costeras a nivel global. Factores como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia o intensidad de eventos climáticos extremos y la degradación de ecosistemas protectores como los manglares interactúan con vulnerabilidades socioeconómicas preexistentes. Lo que vemos aquí, en esta franja del Pacífico hondureño, es un ejemplo de cómo todas estas presiones pueden llevar a la pérdida de viviendas, afectar los medios de subsistencia y comprometer la seguridad y el bienestar de la población. Este reportaje fue producido en el marco del programa Pérdidas y Daños en América Latina de Climate Tracker, con el apoyo de Oxfam. Si quieres conocer más historias como estas, te invitamos a seguir las redes de Climate Tracker América Latina y conocer más.